Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda que recientemente analicé desde Acción hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos por el gráfico de Iberdrola, donde una semana más comentamos el objetivo que tiene pendiente. Objetivo por este rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 12,38. Ahora mismo se encuentra atacando zona de máximos históricos. En caso de superarla no le quedaría ninguna resistencia por el camino. En cuanto a soportes, vigilaría la media de 200, los 10,41 y niveles de 9,71. Buen aspecto técnico, por tanto, de Iberdrola. Nos vamos ya para Inditex. Aquí tenemos el gráfico con fuertes subidas desde niveles de 19,64 a la zona de 47,02, donde te hizo un pequeño techo de corto plazo. A partir de ahí han venido caídas en Inditex, pero bueno, de momento estas caídas son caídas bastante sanas dentro de que habíamos subido con mucha verticalidad. De hecho, ni siquiera hemos llegado a una corrección proporcional Fibonacci. El 38,2 pasaría por la zona de los 36,4. Antes de llegar a una primera zona Fibonacci tendría soporte en este antiguo hueco alcista en la media de 200 y en niveles de 39,80, 39,85. En cuanto a resistencias tendríamos los 46,08 y después ya solo quedaría la zona de máximos históricos en los 47,02. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que tras las fuertes subidas que hemos venido comentando en el canal, ahora mismo el precio se encuentra un poquito alejado de la zona de la media en semanal. Por tanto, obviamente que puede seguir subiendo Inditex, pero ahora mismo no sería una buena zona de entrada. Nos pasamos ya a ver el gráfico de Indra. Vamos a empezar viendo gráfico semanal, donde se encuentra realizando máximos crecientes en el precio contra de momento máximos decrecientes en indicadores. Por tanto, cierta precaución en el corto plazo si pierde los 17,71 porque estaría activando una divergencia bajista. Al igual que Inditex, el precio se encuentra bastante alejado de la zona de la media en semanal y si nos vamos a un gráfico diario, aquí ya hace tiempo cumplió los objetivos que habíamos propuesto, por un lado por segundo impulso y por otro lado por gran hombro, cabeza, hombro invertido. De momento la tendencia es alcista, pero cierta precaución en el corto plazo si pierde los comentados 17,71. Antes de llegar a esta zona podría encontrar soporte en este hueco alcista, después ya soporte en este otro hueco alcista y la zona de la media y en niveles de 15,63. Nos vamos a Inmobiliaria Colonial, que en el medio y largo plazo se encuentra en una situación bastante delicada con una zona de resistencia muy importante en este entorno de los 6,76. Desde ahí vino las últimas caídas en el precio. Ahora en el corto plazo decíamos que había mejorado tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos. Decíamos que a partir de ahí podíamos ver al menos un rebote hacia la zona de la media y bueno, el rebote se produjo. Incluso llegó más allá hacia la siguiente zona de resistencia. La siguiente zona de resistencia importante sería esta otra zona sombreada amarilla entre los 5,80 5,89 euros. Después también tendría resistencia en el 61,8 de toda la caída, es decir, en niveles de 5,97, 6 euros. También resistencia en este hueco bajista y muy importante la zona comentada en el entorno de los 6,76. Primera zona de soporte la media, los 5,18 y los 4,80. Nos vamos a IAG, que poquito a poco se va acercando al gran objetivo que habíamos marcado por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33. Tendría como primera zona de soporte los 2,02, los huecos alcistas que fue dejando por el camino, zona de la media y niveles de 1,83. Zona de resistencia los 2,15, 2,26 y después ya niveles de 2,57. Nos vamos al laboratorio Robi. Aquí hizo un buen apoyo en la zona de la media, después se activó un segundo gran impulso alcista que también comentamos y que también se cumplió, e incluso continuaron las subidas superando la resistencia de máximos históricos. Por tanto, subida bastante vertical en laboratorio Robi. De momento la tendencia es alcista y tendría un primer nivel de soporte de corto plazo en los 77,75. Si pierde este nivel, cierta precaución en el corto plazo porque quizás pudiéramos ver caídas. ¿Hacia dónde? Bueno, pues quizás pudiéramos ver caídas para ir a testear la antigua zona de resistencia de los 71,40 o para ir a testear la zona de la media que está en fase ascendente. Nos vamos a
ver ahora la situación de logista. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos ver una clara tendencia alcista con primera zona de soporte en esta zona sombreada amarilla entre los 24,28, 24,40. Eso sí, cierta precaución mientras no supere los 26,35 porque esta vela no ha sido demasiado positiva. De todas formas, de momento ha sido capaz de respetar este soporte de corto plazo y no descarto que vaya a testear la zona de máximos. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que el precio está un poquito en tierra de nadie, con primera zona de resistencia los 26,16, los 26,35 y esta directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a ver la situación de Mapfre, la aseguradora que prácticamente se encuentra en máximos de la historia. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino, es decir, los 2,39. Como primera zona de soporte podríamos marcar los 2,23, los 2,16, la zona de la media y esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 2,07. También soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. De momento tendencia alcista y sin dar señales de debilidad. Nos vamos a la siguiente, Meliá Hoteles, que tiene objetivo pendiente por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 7,82 aproximadamente. El corto plazo anuló una pequeña estructura de doble techo, aunque aquí la vela que nos dejó el martes nos marca cierta resistencia en los 7,61. Como primer nivel de soporte podríamos marcar esta zona de los 7 euros, 6,99, 7 euros. En caso de perderla estaría activando una especie de divergencia bajista. Después soporte en la zona de la media y niveles Fibonacci de la última subida. Nos vamos a ver la situación de Merlin, que al igual que Meliá Hoteles tiene un segundo impulso alcista activado. En este caso el objetivo sería la zona de los 11,60 aproximadamente. Recientemente superó máximos de la historia, aunque es verdad que la vela no fue demasiado bonita. Marco aquí resistencia en los 11,03, sería la única resistencia que tiene por el camino. Los soportes empiezan a estar un poquito alejados. La primera zona de soporte de cierta relevancia estaría en este entorno de los 10,18, después soporte en la zona de la media y en niveles de 9,71. Nos vamos ahora para Naturgy, que tras fortísimas caídas ha tenido una recuperación de corto plazo de bastante magnitud, aunque ahora está luchando contra zonas de resistencias muy importantes. Por un lado tendríamos la zona de resistencia de la media y por otro lado el 61,8% de la última caída, es decir, el entorno de los 24,50 aproximadamente. También podríamos ir midiendo toda esta última subida como un posible primer impulso. Veremos si en algún momento corrige a una zona Fibonacci. Por tanto, rebote de corto plazo bastante normal desde importante zona de sobreventa, pero ahora necesitamos más pistas que nos da el precio. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí también es importante que en esta zona tenemos la media de 200. Fíjate que aquí tenemos zona de resistencia importante. Veremos por tanto qué pistas nos vuelva a dar el precio. Ahora mismo sería un poco prematuro aventurarse si esto va a ser una vuelta en V o si por el contrario se retoman las caídas. Lo que sí sabemos es que ahora estamos en, repito de nuevo, zona de resistencia importante. Nos vamos a la siguiente, Redeia, donde aquí habíamos marcado un objetivo por este rectángulo roto al alza. El objetivo era la zona de los 16,30 aproximadamente. Poquito a poco se va acercando al objetivo, veremos si lo termina cumpliendo. Después tiene zonas de resistencia importante en el entorno de los 16,50 por ser esta antigua zona de máximos y por ser también el 61,8% de esta última caída. Por tanto, resistencia importante en los 16,52, primera zona de soporte los 15,50, la media de 200, este hueco alcista y zona de los 14,14. Nos vamos a Repsol, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes con una zona de soporte importante en esta directriz azul que viene uniendo mínimos y también en la media de 200 que está en fase ascendente. También tendría soporte en este antiguo hueco alcista y como resistencias primeramente vigilaría esta directriz que viene uniendo máximos. De hecho, si trazamos una paralela, pues prácticamente nos saldría un canal descendente. Por tanto, tendencia alcista de medio a largo plazo mientras no pierda niveles de 12,80, que este sería el último mínimo relevante, y en el corto plazo se encuentra consolidando desde zona de sobrecompra con primera zona de resistencia a la directriz que viene uniendo máximos. Nos vamos a SACIR, donde aquí por fin te voy a dar la enhorabuena porque se ha cumplido el objetivo que veníamos comentando desde hace semanas, desde hace meses, objetivo por canal ascendente roto al alza, objetivo hacia la zona de los 3,50 euros. Lo digo siempre, no me canso de repetirlo, desde aquí se dan ideas, el mérito o desmérito es de cada uno. Se comentan estructuras donde lo más probable es que se cumplan, pero nadie tiene la bola de cristal. En este caso hubo suerte, no todas se cumplen, en este caso se ha cumplido, así que si has seguido la estructura, enhorabuena. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, pues continúa en tendencia alcista, realizando máximos y mínimos crecientes.
Como primera zona de soporte yo vigilaría esta antigua zona de resistencia, es decir, niveles entre 3.21 y 3.26, después soporte en la media y niveles de 2.94. Zona de resistencia importante, este entorno de los 3,80 euros. Nos vamos a Banco Santander, que se encuentra en tendencia alcista, eso sí, con el precio ya alejado de soportes importantes. El primer soporte de cierta importancia de medio largo plazo estaría en la directriz que viene uniendo mínimos y en la media de 200 que está en fase ascendente. Más en corto plazo, soporte en los 4,50 y niveles de 4,26. En cuanto a resistencias, tendríamos los 4,75 y niveles de 4,93. Ya más arriba, resistencia en los 5,09. En cuanto a Solaria, aquí tenemos el gráfico, un gráfico bastante negativo para medio largo plazo, aunque en el corto plazo se encuentra rebotando desde que te activo aquí una pequeña estructura similar a un hombro-cabeza-hombro invertido. Es una estructura pequeñita, pero tras la superación de la directriz y desde la zona de sobreventa desde donde veníamos, tampoco era de extrañar este pequeño rebote de corto plazo. Ahora, de momento, para medio largo plazo nada ha cambiado. De momento está peligrosa, la media sigue en fase descendente y mientras no tenga algún tipo de reestructuración un poquito más serio, yo tendría precaución. Tiene una primera zona de resistencia en este entorno de los 10,93 en el cierre de la vela del martes, y después ya resistencia en esta zona sombreada amarilla entre los 12,28 y 12,60. Además, por ahí prácticamente pasaría la media de 200. También podríamos trazar un Fibonacci de máximos a mínimos, con la importante zona del 61,8 como resistencia en los 15,15. Nos vamos ya a Telefónica, que se encuentra en tendencia alcista y donde el último que decíamos era que tras la superación de esta zona sombreada amarilla, tras la superación de la importante resistencia de los 3,95, quedaba el camino abierto para ir a testear la zona de máximos, para ir a testear la zona de los 4,42. Parece que está en ello Telefónica, veremos si es capaz de superar esta importante zona de resistencia. Ahora, tras las fuertes subidas, ya estamos entrando en ligera zona de sobrecompra. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, los 3,84 y la zona de la media que está en fase ascendente. Después ya soporte también bastante importante, la directriz alcista que viene uniendo mínimos. En cuanto a Unicaja, aquí tenemos el gráfico. La verdad no me esperaba un rebote de tal magnitud, estaba teniendo un comportamiento relativo bastante malo, pero desde los 0,79 ha tenido una importante subida del 62,66%. Ahora lo que podemos hacer es medir toda esta subida como un posible primer impulso, veremos si en algún momento corrija una zona Fibonacci. Como primer nivel de soporte tendríamos los 1,14, los 1,10, 1,05, el 61,8 que pasaría por los 0,99 y la media de 200 que está en fase ascendente. Zona de resistencia en los 1,29 y los 1,38. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.